Mi nombre es David, un joven hondureño que dejó su país en busca de mejores oportunidades. Nunca imaginé que mi viaje hacia el norte me llevaría a un callejón sin salida, tanto literal como figuradamente. Todo comenzó cuando, después de semanas de caminar a través de México, llegué a Tijuana, cruzando el límite que tanto anhelaba alcanzar. La ciudad me recibió con su calidez y su caos. Estaba exhausto, mi cuerpo dolía, pero aún me mantenía con vida. Esa noche, el albergue en el que me quedaba era un refugio temporal, pero un refugio al fin. Comí poco, dormí menos, y me preparaba para continuar mi camino al día siguiente. No esperaba que esa noche fuera la que cambiaría mi destino. Salí del albergue al filo de la medianoche. La ciudad estaba en silencio, solo rota por los coches que cruzaban la avenida Revolución. Unos pasos más y de repente, un auto frenó a mi lado. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres armados con la mirada fija y el rostro oculto me arrastraron hacia adentro. El coche se alejó rápidamente, dejando atrás la luz de la calle, llevándome a un lugar oscuro, lejano. Era una bodega ubicada en las afueras de Tijuana, un edificio desolado al que solo se llegaba por caminos olvidados. Me arrojaron al suelo, golpeándome las piernas con la culata de sus rifles. Cuando levanté la vista, vi que no era el único. Otros migrantes, algunos más jóvenes que yo, también estaban allí, aterrados, encadenados a las paredes de la bodega. Lo que sucedió después fue más aterrador que cualquier pesadilla. Cada día, escuchábamos los gritos de aquellos que no podían pagar el rescate. Me dijeron que si no tenía el dinero que pedían, mi vida valdría lo mismo que las demás. Así, la tortura psicológica comenzó. Los hombres armados venían con una lista, revisaban los nombres y, de vez en cuando, uno de los prisioneros era llamado. No sabíamos si volvían. El ciclo se repitió durante días, semanas incluso. Cada vez que alguien desaparecía, los demás tratábamos de no mirar, de no pensar en lo que ocurría detrás de esas puertas cerradas. Sin embargo, la tensión se acumulaba en el aire. Los ruidos de las ejecuciones eran inconfundibles. Un disparo seco y luego, el silencio. Lo peor era que no podíamos hacer nada. Estábamos atrapados en un juego mortal sin salida. Al principio, traté de mantener la calma. Pensé en mi familia, en lo que estaba perdiendo. Pero pronto me di cuenta de que no se trataba de supervivencia, sino de resistencia. Cada día que pasaba allí, mis compañeros y yo comenzamos a perder la esperanza. Algunos se rindieron, otros intentaron escapar, pero nadie lo logró. Una tarde, cuando los hombres armados nos dejaron solos, una idea comenzó a formarse en mi mente. Observé cada rincón de la bodega, las puertas de metal, las ventanas rotas. Algo tenía que hacer, algo tenía que cambiar. Reuní a los más fuertes entre los prisioneros y en silencio comenzamos a trabajar. La oportunidad llegó una noche, cuando los hombres se distraían en una fiesta cercana. Un par de nosotros habíamos logrado aflojar las cadenas y, con mucha cautela, salimos por una rendija en la pared. No hubo palabras, solo pasos rápidos hacia la libertad. Corro por la ciudad y Tijuana ya no parece tan grande. Es un lugar lleno de ruido y vida, pero en mi pecho, lo único que siento es el vacío que deja el miedo. No sé si sobreviviré, ni qué sucederá ahora. Solo sé que me libré, pero muchos más no lo lograron. La luz de la madrugada me golpea la cara. Tijuana sigue ahí, como un monstruo esperando por su próxima víctima, pero hoy soy uno de los pocos que logró escapar. Me llamo Julia y soy recepcionista en la oficina regional del Instituto Nacional de Migración, justo en la zona Río de Tijuana. Llevo poco más de 2 años ahí. Mi trabajo es sencillo: revisar agendas, recibir llamadas, canalizar citas y mantener todo en orden. El sueldo no es excelente, pero la estabilidad lo compensa. Además, me permite cuidar de mi madre, que ya está grande y vive conmigo en un departamento viejo en la colonia Libertad. Lo que nunca imaginé fue que un día esa rutina se volvería una maldición. Todo empezó un jueves por la tarde. Yo estaba acomodando los archivos del día anterior y, como siempre, tenía el celular conectado al cargador sobre el escritorio. Ese día, por error, había dejado la grabadora de voz encendida desde una nota que estaba redactando más temprano. Me di cuenta hasta después, cuando quise escuchar la nota para transcribirla.
Lo que escuché no era mi voz, era la de mi jefe, el delegado regional, el licenciado Barragán, hablando en voz baja con alguien más en su oficina. La conversación era clara, no se escuchaban los nombres completos, pero las intenciones eran inconfundibles. Decía cosas como, los de la caravana, los de Honduras, esos son fáciles, nomás pásame las listas antes de que pidan el amparo. Y la otra voz le respondía, nosotros nos encargamos, pero necesito los datos limpios, nombres, edades, ruta, nada de errores como la vez pasada. Sentí que me faltaba el aire. Sabía que a veces había cosas turbias en la institución. Es un secreto a voces, pero escuchar a mi jefe vendiéndole información de migrantes a lo que claramente era alguien del narco, era otro nivel. Esa noche no dormí. Pasé horas repitiendo el audio, cada palabra más pesada que la anterior. No sabía qué hacer. Pensé en ir a Derechos Humanos, pero una amiga que trabaja allá me advirtió que hay mucha gente infiltrada, que si esto era en serio, debía cuidarme antes de mover cualquier ficha. Al día siguiente decidí grabar más. Dejé el celular en la oficina mientras iba al baño, varias veces, y recopilé más conversaciones. Algunas eran solo rumores, pero otras confirmaban que estaban vendiendo rutas, ubicaciones de refugios, listas de menores no acompañados. Era un horror. Una semana después, tomé la decisión. Envié un correo anónimo a una periodista de investigación que tiene una columna en un diario local. Me había inspirado confianza en un reportaje que hizo sobre casas de seguridad en Rosarito. Le pasé el audio, le conté lo que sabía y le pedí que no mencionara mi nombre. Ella me respondió en menos de un día. Me dijo que era grave, que necesitaba más, que si podía reunirme con ella. Dudé, pero acepté. Quedamos en un café frente al malecón de Playas, un domingo por la mañana. No alcancé a llegar. Ese sábado por la noche, mientras preparaba mi bolsa para el encuentro, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego otra, y otra, hasta que finalmente respondí. Nadie hablaba. Solo se escuchaba una respiración fuerte. Media hora después, sonó el teléfono fijo. Era el Hospital General. Mi mamá había sido atropellada afuera de la iglesia a la que va cada sábado. El chofer se había dado a la fuga. Corrí al hospital, llorando, con la mente hecha trizas. Afortunadamente, sobrevivió. Tenía fracturas, moretones, la cara ensangrentada, pero viva. El doctor me dijo que fue un milagro. Esa madrugada, mientras me quedaba a dormir en una silla de metal junto a su camilla, recibí una alerta en el celular. Era del sistema de videovigilancia que tengo conectado a mi casa. El video era aterrador. Un hombre con gorra, encapuchado, echando gasolina desde una garrafa al porche de mi departamento. 10 segundos después, la pantalla se volvió naranja. Llamé a emergencias, pero cuando los bomberos llegaron ya era tarde. Todo el interior había sido consumido, no había duda. Sabían que yo era la que filtró la información. Dormí las siguientes noches en el hospital. No tenía dónde más ir. Tampoco tenía a quién contarle todo esto. Me sentía observada, perseguida. Dejé de ir a trabajar, y un día, sin más, me llegó una notificación de baja definitiva por abandono de funciones. La periodista me volvió a contactar. Me pidió una entrevista en audio, pero le dije que no, que ya no podía más. Le rogué que no me mencionara. Ella aceptó, pero me dijo que de todos modos publicaría la historia. La publicó, le cambió nombres, ubicaciones, fechas, todo. Pero yo sabía que era la mía. Pasaron semanas. Mi mamá salió del hospital, aunque aún camina con bastón. Nos mudamos con una tía a Rosarito, a un cuarto que apenas alcanza para las dos. Vendí lo poco que me quedó para poder mantenernos mientras encontraba algo. Me rehúso a salir en las noches. Cambio de ruta cada vez que voy al mercado. Duermo con el celular en la mano, por si tengo que correr. Nunca supe quién fue exactamente, pero sé que fueron ellos. Sé que tienen ojos en todos lados. Y lo peor es que nadie ha sido arrestado, nadie fue investigado. La nota desapareció del sitio web a las 3 semanas. Me han bloqueado en redes, nadie contesta mis llamadas, ni siquiera la periodista. El miedo ya no es una sensación ocasional, es una parte de mi rutina, como lavarme los dientes o preparar café. La grabadora que empezó todo aún la tengo. Está guardada en una caja de zapatos, en el closet, bajo la ropa vieja. No me atrevo a borrarla, porque sé que, si un día me pasa algo, ese audio será lo único que cuente mi historia. Mientras tanto, sobrevivo, pero ya no soy la misma. Y cada que escucho pasos fuera de la puerta, me pregunto si esta será la última noche que paso viva.
Mi nombre es Felipe, y durante casi toda mi vida me gané la vida como mecánico en Tijuana, allá por los talleres pegados a la vía rápida Oriente, a unos pasos de la canalización del río. Siempre fui bueno para la talacha, pero nunca lo suficiente como para hacerme rico. Lo justo para sobrevivir, para invitar a la novia al cine de vez en cuando y para echarme unos tacos de birria los domingos. Pero Tijuana es una ciudad donde las oportunidades se pagan caro y donde los atajos te rozan la nuca todos los días. Hace poco más de un año empecé a buscar esos atajos. Fue un compa del taller, Nacho, el que me sembró la idea. Oye, güey, si te haces pasar por coyote y les cobras adelantado a los migras, te vas a llenar. Luego solo les das un punto falso y listo. No te arriesgas y les sacas buena lana. Lo dijo como quien te recomienda un buen puesto de mariscos, sin pensar mucho. Al principio me reí, pero después empecé a pensarlo en serio. Tijuana está llena de migrantes, los ves por todas partes, en las filas de los albergues, sentados en las aceras, vendiendo chicles, preguntando por el cruce. Algunos desesperados, otros confiados, todos vulnerables. Yo comencé con poco. Me paraba cerca del puente del Chaparral, donde se forman los que buscan cruzar por asilo. Me acercaba a los que recién llegaban, esos que todavía cargaban la mochila al hombro y la mirada llena de esperanza. Les hablaba con un tono serio, bajito, casi como un consejo entre conocidos. Mira, carnal, yo soy coyote. Te cruzo por la línea con documentos falsos. Es más caro, pero es seguro. En 2 días estás en San Diego. Cobraba entre $3,000 y $4,000, dependiendo del nervio que les notaba. Siempre en efectivo y por adelantado. Les daba direcciones falsas, horarios inventados. Cuando no me encontraban, yo ya estaba en otra parte, listo para el siguiente. Nunca me sentí culpable. Me decía a mí mismo que ellos sabían a lo que venían, que yo solo era uno más en la cadena de la frontera. En esta ciudad, si no chingas, te chingan. Lo hice durante meses, sin apuros, sin que nadie me buscara. Hasta que conocí a los hermanos Carreón. Fue un martes por la tarde cuando los vi. 2 hombres robustos, piel morena curtida por el sol, vestidos con camisas de cuadros y jeans gastados. Llegaron al taller cuando ya estaba por cerrar, preguntando por mí por mi nombre completo. Tú eres Felipe, ¿no? Nos dijeron que tú mueves gente, que eres de confianza. Sentí como la sangre me bajaba de golpe. Perdón, yo solo soy mecánico, compas. Se equivocaron. Uno de ellos me sostuvo la mirada mientras jugaba con un llavero de calavera. No te hagas. Sabemos que has estado levantando migras y que ya te has cobrado varios miles de dólares. No te vamos a delatar, pero queremos trabajar contigo. Quise negarlo, inventar algo, pero ellos ya lo sabían todo. Dónde vivía, cuánto cobraba, cuántos había estafado. No era una invitación, era una orden. Nosotros sí cruzamos gente, dijo el más serio. Lo hacemos por las brechas, por la zona de Tecate. Pero ahora necesitamos que tú te encargues de un paquete especial. O le entras, o te metemos en la siguiente camioneta, amarrado y con cinta en la boca. ¿Entendiste? Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran pateado por dentro. Quise decir que no, pero mis labios apenas se movieron para asentir. El sábado siguiente me llevaron a las faldas del cerro en La Rumorosa, donde me presentaron al resto del grupo. Eran tipos armados, con radios, organizados, gente pesada, nada que ver con los coyotes improvisados del centro. Este cruce no es cualquiera, me advirtió uno mientras señalaba una camioneta tipo van. Lleva 6, 3 adultos, 2 niños y un morro de 15 años que viaja solo. El paquete es ese morro, lo tienes que entregar vivo al otro lado. Me dieron un GPS, una ruta precisa, horarios, puntos de encuentro, nada de margen de error. Me subí a la van con los migrantes, todos nerviosos, algunos rezando. Les sonreí y les dije que todo estaría bien, que ya había hecho esto muchas veces. Mentira. Era la primera vez que realmente iba a cruzar a alguien. Conducir por las brechas en la noche es otro nivel de terror. No es solo la policía ni la migra, es el miedo de que te delaten, de que el propio grupo te haga desaparecer si haces algo mal. Al llegar al punto acordado, bajamos y comenzamos a caminar entre los matorrales. El frío cortaba la piel y los niños temblaban. El morro, el paquete, se llamaba Edwin. Venía solo desde Chiapas. No sabía quién lo esperaba al otro lado ni por qué era tan importante. Me pidió agua varias veces y le fui compartiendo de la poca que llevaba. A medio camino,
escuchamos el zumbido de drones. Todos se agacharon de inmediato. Me dijeron que los drones de la migra no eran problema, pero si el sonido venía de otro tipo de drones, esos sí mataban. Aceleramos el paso. El GPS vibraba con notificaciones. Llegamos al punto final, una barda vieja, dañada, en una zona donde las cámaras no alcanzaban bien. Del otro lado, un pick-up nos esperaba. Era el relevo. A mí solo me tocaba dejar a Edwin allí, pero cuando llegué, algo dentro de mí se rompió. El tipo del pick-up no se bajó, ni siquiera abrió la puerta. Solo bajó la ventana lo suficiente para que se escuchara su voz. Ese chamaco es mercancía, no lo cuides tanto. Lo que le pase después ya no es tu problema. Edwin me miró, con la cara llena de tierra, con los ojos llorosos pero sin decir nada, como si ya supiera. Me tragué las ganas de hacer preguntas. Le puse la mano en el hombro y le dije que subiera. Lo vi treparse a la caja del pick-up como quien acepta su condena. El vehículo arrancó y desapareció entre la maleza. Regresé caminando. No quise tomar la van. Necesitaba estar solo, sentir el aire helado en la cara. Los otros migrantes ya habían sido repartidos en otros grupos. Cuando llegué al campamento, los Carreón me esperaban con una cerveza. Bien hecho, Felipe. Ahora ya eres de nosotros. Quise negarlo, decirles que era la última vez, pero sabía que no era cierto. Durante semanas me obligaron a hacer otros cruces. A veces eran familias completas, otras veces solo paquetes como Edwin. Personas que no preguntaban, que obedecían, que desaparecían al llegar al otro lado. Cada día me consumía más. Dejé de comer, de dormir. Me temblaban las manos cada vez que escuchaba el sonido de un pick-up acercarse. Una noche, después de un cruce fallido donde tuvimos que abandonar a una pareja de venezolanos entre los arbustos porque venía un convoy sospechoso, supe que no podía seguir. Me preparé para desaparecer. Vendí el taller a precio ridículo, vacié mis cuentas y busqué una salida hacia el sur, pero ellos llegaron antes. Los Carreón me esperaban afuera de mi casa, esta vez sin amenazas, sin rodeos. Te toca cruzar mañana, un paquete importante, no nos falles. No me dieron opción, me entregaron la van, el GPS y una pistola. El paquete era una mujer, joven, con un niño pequeño. Cuando me vio, me preguntó con los ojos si era seguro. Le mentí, le dije que sí. Manejé por las brechas mientras pensaba en la única salida que me quedaba. Llegamos al punto acordado, la misma barda vieja, el mismo pick-up al otro lado, pero esta vez no iba a entregar a nadie. Le dije a la mujer que se agachara y le ordené al chofer del pick-up, por radio, que bajara. Le aseguré que había un problema con los papeles, que necesitaba verificar algo. Cuando el tipo bajó y se acercó, disparé. 1, 2, 3 veces. No me detuve hasta que cayó. Grité por radio que había sido una emboscada. Dejé la camioneta encendida, tiré el GPS y corrí con la mujer y el niño por el lado opuesto, directo hacia las piedras. Sabía que en minutos la zona se llenaría de hombres armados. Lo que no esperaban es que yo conocía esas brechas mejor que ellos. Sabía por dónde cortar, por dónde arrastrarnos sin ser vistos. Corrimos durante horas hasta que llegamos a una casa abandonada cerca de Tecate. Les di mi última botella de agua, les di el poco dinero que me quedaba y les enseñé cómo llegar a un albergue. Les pedí que no mencionaran mi nombre. La mujer me abrazó con fuerza antes de irse. No dijo nada, no hacía falta. Me escondí en diferentes ciudades durante semanas. Me cambié el nombre, corté todo contacto con el pasado. Pero aún hoy, cuando escucho un motor acercarse, cuando veo un pick-up gris doblando la esquina, cuando paso por un taller mecánico y el olor a aceite quemado me golpea, todo vuelve. El miedo, la culpa, el rostro de Edwin. Sobreviví, pero sigo huyendo, porque en esta frontera nadie se escapa del todo. Llegué a Tijuana con la mochila medio rota y la cabeza llena de ilusiones. Estudiar enfermería no era fácil, mucho menos cuando uno viene de un pueblito perdido en Guerrero, pero lo había logrado. Entrar como voluntario en un albergue para migrantes me daría créditos escolares y, según el coordinador, una experiencia transformadora. No sabía lo literal que era eso. El albergue se llamaba Camino Seguro.
Era una construcción rectangular con paredes húmedas y ventanas pequeñas, situado cerca del canal, no muy lejos del bordo. A simple vista parecía un refugio decente, con un par de oficinas, una sala común y dormitorios divididos por sexo. La mayoría de los voluntarios eran extranjeros, jóvenes idealistas que llegaban por temporadas cortas. Yo era el único mexicano en prácticas. Me asignaron a turnos nocturnos, donde debía revisar signos vitales, surtir medicamentos básicos y registrar cualquier novedad en un cuaderno verde que permanecía bajo llave. La primera semana todo fue rutinario: fiebre, diarrea, deshidratación. Casos típicos entre personas que venían de caminar cientos de kilómetros, muchas veces sin atención médica. Pero ya para la segunda semana empecé a notar cosas que no cuadraban. Había un paciente, un salvadoreño de unos 40 años, al que todos llamaban el profe. Siempre andaba ayudando, traduciéndole a los haitianos, animando a los niños. Un día dejó de aparecer. Pregunté por él y la respuesta fue rápida, casi mecánica. Lo transfirieron a otro centro, pero su mochila seguía en el mismo rincón del dormitorio, sus zapatos también. Cuando lo mencioné, la coordinadora, una gringa de nombre Susan, me lanzó una mirada cortante. «Si quieres conservar tu lugar aquí, mejor dedícate a tus funciones», me dijo en perfecto español, pero con el tono frío de quien está acostumbrada a mandar sin dar explicaciones. Pensé que quizá estaba exagerando. A veces, los migrantes simplemente se iban. Pero luego ocurrió lo de la señora Rosa. Era una mujer robusta, con diabetes descompensada. La vi toser sangre una noche, y cuando quise reportarlo, me dijeron que no hacía falta, que ya estaba diagnosticada. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía, ni rastro de ella. Cuando revisé el cuaderno verde, su nombre había sido tachado. No con lápiz, ni con corrector, con plumón negro, como si alguien quisiera borrar todo rastro de su existencia. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Las semanas siguientes se volvieron un infierno. Cada noche, alguien desaparecía. Y cada mañana, los voluntarios nuevos, en su mayoría gringos o europeos, actuaban como si nada. Yo intentaba preguntar con disimulo, pero nadie respondía. Todos hablaban en clave, como si estuvieran entrenados para encubrir lo que pasaba. Solo una trabajadora social mexicana, de nombre Elena, me dio una pista una vez que nos quedamos solos en la cocina. «No hagas preguntas, chico. Aquí la gente se muere, y los gringos se encargan de hacer que no se note», dijo bajito, mientras fingía revisar el refrigerador. Una madrugada me tocó hacer ronda. Al pasar por la bodega trasera, sentí un olor penetrante, mezcla de cloro, orines y carne podrida. Quise abrir la puerta, pero estaba asegurada con un candado grande. Me alejé de ahí con la piel erizada, sintiéndome observado. Esa misma noche vi algo que no debía. 2 hombres con cubrebocas y guantes de látex salían por la puerta trasera del albergue, arrastrando una bolsa negra que parecía contener un cuerpo. No me vieron. Me escondí detrás del contenedor de ropa donada y esperé a que subieran la bolsa a una camioneta blanca sin placas. Luego vi a Susan salir, con una carpeta en mano. Hablaba en inglés con uno de los hombres, pero entendí una frase que me dejó helado. «No podemos documentar más muertes por tuberculosis». No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente, le conté a Elena lo que vi. Su rostro se puso pálido. «Ya te metiste en algo que no puedes desver, mijo. Tienes que irte», me dijo, y luego me deslizó una hoja con un número de teléfono escrito a mano. «Si algo te pasa, llama aquí. Es un periodista de San Diego. Él sabe cosas». Intenté renunciar, pero Susan me citó en su oficina. Me recibió con una sonrisa forzada y una hoja en blanco. «Necesito que firmes esto. Es un acuerdo de confidencialidad. Nada del otro mundo», dijo, extendiéndome una pluma. «¿Y si no lo firmo?», pregunté, tragando saliva. «Entonces tendríamos que avisarle a Migración que estás colaborando sin permisos. Ya sabes, podría ser un problema para tu universidad, tu familia». Su tono era suave, pero cada palabra pesaba como plomo. Firmé. A partir de entonces, me asignaron tareas menores, lejos de los dormitorios. Me sentí vigilado todo el tiempo. Un voluntario alemán, con cara de buena gente, me susurró un día: «They know everything. Be careful». Me limitaba a entregar pastillas, limpiar vendajes, fingir que no veía, pero no podía callarme. Una tarde, seguí discretamente a la camioneta blanca.
La vi perderse por una colonia periférica llamada Los Laureles. Cuando llegué, a pie, varias horas después, encontré un lote baldío con restos de fogatas y cenizas. Había huesos, ropa quemada, bolsas negras rotas. Saqué fotos, temblando. El olor era insoportable. Esa noche, dormí en casa de un amigo. Al día siguiente, al volver por mis cosas, el albergue estaba cerrado. Mantenimiento, decía un cartel improvisado. Nunca volvió a abrir. Mandé las fotos al periodista. A los pocos días, supe que había sido arrestado por posesión de drogas, algo que todos decían que era un montaje. Elena también desapareció. Nadie sabía de ella, ni su teléfono respondía. Yo regresé a Guerrero. Nunca hablé con nadie sobre eso. Solo conservo una libreta donde, durante semanas, anoté los nombres de los que desaparecieron. La tengo escondida y a veces la reviso en las noches, como si pudiera darles algo de dignidad. Nunca publiqué nada. Nunca volví a Tijuana, pero a veces cuando veo en las noticias que encontraron otro cuerpo en un baldío cerca del canal, me pregunto si era uno de los míos, los que no cuentan, los que el mundo quiere olvidar. Trabajo en una pequeña oficina del DIF, ubicada en la zona del Río, en Tijuana. Llevo allí poco más de 5 años, y aunque no es el trabajo mejor pagado, siempre lo vi como una forma de hacer algo útil, algo que valiera la pena. Me llamo Marcela, tengo 34 años, y siempre creí que tenía el estómago fuerte para las injusticias, hasta que entendí lo que significa mirar de frente al poder, cuando ese poder no tiene rostro, y sus amenazas no dejan evidencia. Todo empezó una mañana de marzo. Estaba revisando un expediente de un migrante hondureño que llevaba varios meses esperando una respuesta sobre su proceso de asilo. Me parecía raro que su carpeta estuviera marcada como en espera, cuando ya había cumplido con todo. Fui al archivo general, revisé otros casos, y noté lo mismo. Varios solicitantes de asilo con trámites estancados por más de medio año, todos provenientes de Centroamérica, muchos de ellos con entrevistas ya hechas y evaluaciones favorables. No soy nueva. Sé que los trámites migratorios en México son un caos, especialmente en la frontera. Pero había algo más. La mayoría de esos casos tenían una hoja adicional, un tipo de acuerdo interno con la firma del subdirector de la oficina, el licenciado Arbizu. Esa hoja no estaba digitalizada, solo existía en físico, y lo que decía era simple, casi burdo. Detener el trámite hasta nuevo aviso. Contactar directamente al solicitante para resolver condiciones. Me metí más a fondo. Llamé a un par de esos migrantes con el pretexto de una actualización. Les pregunté si alguien del DIF se había comunicado con ellos. Uno de ellos, un guatemalteco de voz cansada, me dijo: sí, un señor delgado, de traje, me pidió 10,000 pesos para mover mi trámite. Se lo había dado. Otro me dijo que había pagado 15. Una mujer salvadoreña lloró por teléfono, diciendo que ya había vendido todo para pagar y que todavía la tenían esperando. Guardé esa información. No dije nada. No sabía qué hacer. Pensé en denunciarlo anónimamente, pero no tenía pruebas más allá de las hojas impresas, que podían desaparecer en cualquier momento. Así que decidí escanearlas. Cada una. Las mandé a mi correo personal desde la computadora de recepción y borré el historial. Esa misma noche, mientras cenaba en mi departamento cerca del Boulevard Aguacaliente, sonó mi celular. Número desconocido. Marcela, dijo una voz masculina, seca. ¿Quién habla? Escucha bien, no tienes que entenderlo todo, solo deja de revisar lo que no te corresponde. No te metas. Colgó. Mi cuerpo se quedó inmóvil varios segundos. Era una amenaza. No sabía cómo habían conseguido mi número personal. No lo tenía nadie en la oficina, salvo un par de compañeros con los que tenía amistad. Revisé todas las entradas al edificio desde la ventana. Nadie, solo el tráfico lejano. Decidí contárselo a Fabiola, una compañera con la que compartía cubículo. Me miró fijo durante varios segundos antes de hablar. A mí me llamaron hace un año. Me dijeron lo mismo. Me cambiaron de área. No quise problemas, Marcela. ¿Y Arbizu? ¿Tú crees que trabaja solo? Me sentí traicionada. No por ella, sino por todos. Por el sistema. Pensé en dejar el trabajo, pero sabía que no me dejarían ir así como así. No con lo que ya sabía. La semana siguiente, mi coche apareció rayado por ambos lados. Rata, decía en la puerta del conductor. No se llevaron nada. Fue un mensaje.
Al día siguiente, alguien dejó una nota debajo de mi puerta. ¿Qué harías si no llegaras a tiempo a tu casa una noche de estas? Fui a la policía. Levanté una denuncia, pero sin nombre, sin rostro, no podían hacer nada. Me recomendaron cambiar mis rutinas. Cambié de camino para ir al trabajo. Me mudé con una amiga por unas semanas. Dejé de usar redes sociales. Pero entonces me siguieron. Lo noté un jueves, después de salir del turno vespertino. Tomé el taxi de sitio como siempre, pero en el retrovisor vi el mismo sedán gris que había notado días atrás, estacionado afuera del DIF. Bajé en una farmacia, fingí comprar algo, y el auto se estacionó frente a la tienda. Esperé 20 minutos dentro. El auto no se movió. Llamé a un primo que vive en la zona norte. Me recogió y me llevó hasta su casa. Dormí allí. 2 días después, entraron a la oficina, pero no para robar. La computadora de mi escritorio fue removida, solo la mía. Cuando pregunté al técnico, me dijo que el subdirector había pedido una revisión especial. Sabía lo que estaban buscando. Fui directo a mi correo personal y borré todo. Luego usé una USB vieja para guardar los documentos escaneados en varias computadoras públicas. Una en un ciber, otra en la biblioteca, otra en casa de una amiga. Empecé a recibir mensajes nuevos, pero ahora más directos. Sabemos dónde trabaja tu hermano. Tu sobrina está muy bonita en la escuela, ¿no? No te metas. Fue ahí donde comprendí que no podía callar, ni irme. Hablé con un reportero local que había hecho investigaciones sobre corrupción migratoria. Le conté todo. Le di acceso a los documentos. Me dijo que necesitaba tiempo, que no podía publicar sin más, pero que si me pasaba algo, él se encargaría de hacerlo público. Esa misma noche alguien tocó la puerta del departamento donde me estaba quedando. Eran las 2 de la madrugada. No abrí. Miré por la mirilla. Nadie. Pero había huellas frescas en el pasillo. Y una nota más. Última advertencia. A la mañana siguiente decidí no ir a trabajar. El reportero me llamó ese mismo día. Tenía todo listo para publicar. Me preguntó si quería que usara mi nombre. Le dije que sí. Estaba cansada de vivir con miedo. La nota salió 3 días después, en el portal digital más leído de Tijuana. Titular: Cobros ilegales a migrantes. El silencio cómplice del DIF en la frontera. Usaron nombres, fechas, documentos y mi testimonio. La noticia explotó. Las redes se llenaron de comentarios, de rabia, de amenazas también. El licenciado Arbizu renunció, pero no fue detenido. El caso fue cerrado por falta de pruebas contundentes. Sabía que no sería suficiente, pero al menos ya no podían hacerme desaparecer sin levantar sospechas. Ahora vivo lejos del centro. Cambié de nombre en redes sociales, ya no salgo sola, y mi número solo lo tiene mi familia más cercana. Pero sigo trabajando, desde una asociación civil, ayudando a migrantes desde otro frente. No soy una heroína. Tengo miedo todos los días, pero al menos ahora, ese miedo es compartido, documentado. Ya no me pueden hacer callar sin que alguien lo note, porque una cosa aprendí en todo esto. El verdadero terror no viene de fantasmas ni de brujas. Viene de hombres con corbata, de llamadas sin número, de notas escritas con letras torcidas. Y lo peor de todo, es que siguen allí. Me llamo Elmer y soy repartidor de comida en Tijuana desde hace más de un año. Vine desde Coatzacoalcos, Veracruz, con la idea de juntar dinero para llevarme a mi mamá y a mis hermanas a un lugar más tranquilo. Aquí, aunque el trabajo es duro, pagan mejor y siempre hay chamba. La gente me confunde con centroamericano por mi forma de hablar, por mi piel morena y porque no tengo ese acento norteño que predomina por estas calles. Al principio no me molestaba, pero luego entendí que en esta ciudad eso podía costarte caro. Todo comenzó un miércoles cualquiera. Eran cerca de las 8 de la noche y me llegó un pedido en la aplicación para entregar en la colonia Herrera. No estaba tan lejos y la propina sugerida se veía buena, así que acepté sin pensarlo. El restaurante estaba cerca de la vía rápida Oriente. Recogí el pedido sin problemas, unos burritos y un agua de horchata, y seguí la ruta marcada. El destino era una casa al fondo de una calle sin salida. Las luces de la calle parpadeaban y aunque el GPS me indicaba que ya había llegado, no veía número visible. Solo había una casa con portón gris, sin timbre, sin focos encendidos. Marqué al número del pedido. Nadie contestó. Justo cuando me disponía a tomarle foto a la entrega para marcarla como completada, una camioneta negra sin placas se detuvo a pocos metros de mí.
Pensé que tal vez era el cliente. Me acerqué, pero no bajó nadie. Lo que pasó después fue tan rápido que apenas puedo recordarlo con claridad. Un hombre bajó de la parte trasera, con pasamontañas y guantes, y antes de que pudiera decir una palabra, me golpeó en el estómago. Caí al suelo. Sentí como me jalaban por el cuello de la chamarra y me empujaban dentro de la camioneta. Intenté gritar, pero alguien me cubrió la boca con una cinta adhesiva. Me amarraron las manos con cinchos de plástico. La camioneta arrancó. Dentro olía a sudor, a gasolina y a miedo. Pasaron horas, o eso sentí. No podía ver nada. Solo escuchaba las voces de mis captores. Uno me llamó el Salvatrucho. Otro se burlaba de mi acento. Intenté gritar que era mexicano, que solo era repartidor, que no tenía nada que ver con nada, pero no escuchaban, o no les importaba. Me llevaron a lo que parecía una bodega. Me arrojaron sobre un colchón viejo, rodeado de cámaras y focos de luz. Me quitaron la cinta de la boca solo para hacerme hablar frente a una cámara. «Di tu nombre y de dónde eres», ordenó uno, con una voz rasposa. Lo hice. Les supliqué que me dejaran ir, que no tenía familia aquí, que no podían pedir rescate porque mi mamá no tenía ni para recargar el celular. Uno de ellos se rió. «Perfecto», dijo. «Esto va a ponerse interesante». Comenzaron a transmitir en vivo. Lo supe porque uno de ellos leía comentarios en voz alta, burlándose, diciendo cosas como $50 y le cortamos un dedo, o a ver quién paga por este prieto. Me di cuenta de que no era solo un secuestro, era un espectáculo. Durante 3 días estuve allí. Me daban agua con cloro, apenas algo de pan duro. Me golpeaban, me humillaban, todo frente a esa cámara. Cada noche me dormía con miedo de no despertar. No sabía si eran narcos, traficantes o simplemente locos. Solo sabía que estaba atrapado. El 4.º día, todo cambió. En medio de la transmisión, uno de ellos gritó desde fuera de la bodega: «¡Muévanse! ¡Los encontraron!». Los otros comenzaron a recoger cosas a toda prisa. Me metieron en la cajuela de un coche, todavía con las manos amarradas. La cajuela no cerraba bien, y mientras el coche avanzaba a toda velocidad, logré forzar la puerta con el pie. El coche frenó de golpe, pero ya era tarde. Me lancé al asfalto, rodando hasta quedar inconsciente. Desperté en un hospital, con la mandíbula rota, el brazo dislocado, y la noticia de que unos soldados me habían encontrado tirado en una brecha, cerca de Tecate. No pudieron atrapar a mis captores. Dijeron que había señales de actividad de un grupo criminal, pero sin pruebas suficientes. Volví a Veracruz semanas después, no por miedo, sino porque entendí que en Tijuana, para alguien como yo, el silencio y la piel morena son sentencia. Hoy trabajo de albañil con mi tío. No gano tanto como antes, pero todas las noches duermo bajo un techo, rodeado de los míos. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé Tijuana, solo respondo: porque allá, ser confundido con alguien más puede costarte la vida. Me llamo Ángel y tengo 23 años. Desde hace unos meses trabajo lavando autos en la colonia Los Álamos, al este de Tijuana, justo donde empieza el cerro. No es un trabajo glamuroso, pero es lo que hay. Gano lo suficiente para ayudarle a mi mamá con la renta de nuestro cuartito y para comprarle zapatos a mi hermanita cuando los suyos ya no dan más. Todo empezó un martes, uno de esos días en que el sol pega con todo y la mugre de los coches parece pegarse con odio al metal. Estaba tallando una camioneta de lujo que claramente no pertenecía a la colonia, cuando llegaron 2 tipos en una Explorer negra polarizada. Bajaron las ventanas y el copiloto, un cholo tatuado hasta el cuello, me dijo que me acercara. Pensé que querían una lavada rápida. «¿Eres el Ángel?», preguntó sin rodeos. Asentí, aunque no me gustó nada el tono de su voz. «Nos dijeron que eres movido, que no preguntas mucho». Lo que siguió fue una propuesta disfrazada de orden. Dijeron que necesitaban un paro para un asunto rápido esa noche, que me pagarían bien, más de lo que ganaba en 2 semanas, que no estaba solo, que otros chavos iban también. Uno de ellos, el Bicho, era amigo mío del taller donde antes trabajábamos. Cuando les pregunté de qué se trataba, el cholo sonrió sin humor y dijo algo que me hizo temblar. «Tú nomás maneja, no se te va a pedir nada que no puedas hacer, pero si no le entras, tú y tu jefecita se quedan sin agua, ¿sí me entiendes?». Acepté, no porque quisiera, sino porque ya sabía lo que significaban esas amenazas en una ciudad donde la vida vale menos que un celular usado.
Nos citaron esa noche en una casa abandonada en la colonia Libertad. Al llegar, reconocí a varios. El Bicho, un chavo de Chiapas que dormía en un cuarto de lámina en la canalización, y una morra hondureña que trabajaba vendiendo burritos en la línea. Éramos 6, y todos compartíamos la misma mirada, miedo envuelto en resignación. Uno de los tipos nos explicó el operativo. Íbamos a hacer una especie de levantón, pero no como los que salen en las noticias. Era un ajuste interno, según él. Nos dividieron en 2 grupos. A mí me tocó manejar una camioneta robada que habían dejado con las llaves puestas frente al Oxxo de la 20 de noviembre. Me acompañaba el Bicho y otro morro callado al que apodaban el Güero, aunque era moreno como el café. Nos dieron instrucciones precisas. A cierta hora, en cierta esquina de la colonia Camino Verde, se subiría un hombre. Supuestamente era uno de los suyos que se había pasado de lanza. Nosotros debíamos llevarlo a otro punto, no preguntamos a dónde. Nunca preguntes nada, nos dijeron. Cuando llegamos al punto, el hombre ya estaba esperando. Subió sin decir palabra, con la mirada baja. El Bicho le amarró las manos con cinchos plásticos en cuanto cerró la puerta. Yo manejaba con el corazón reventándome el pecho. Nadie decía nada. Solo el sonido del motor y las avenidas vacías de una Tijuana que, de noche, parece devorarse a sí misma. Nos dirigimos al Bordo, una zona olvidada donde termina el drenaje y empieza la nada. Allí, otra camioneta nos esperaba. Nos hicieron bajar al tipo. No gritó, solo nos miró como si ya supiera lo que venía. Uno de los hombres sacó una pala y nos la dio. «Van a hacer el hoyo», dijo, sin emoción. Ninguno se negó. Nos pusimos a cavar como animales, tragando polvo y miedo. Cuando el hoyo estuvo listo, lo demás pasó en segundos. Un disparo seco, una orden más, y luego, silencio. Nos dijeron que no éramos culpables de nada, que éramos parte del sistema, como si eso justificara enterrar a un hombre al que ni siquiera conocíamos. Nos dieron un sobre con dinero, no lo conté. Lo guardé como si quemara. El Bicho y yo nos fuimos en silencio. Nadie nos siguió, nadie nos agradeció. Solo sabíamos que si hablábamos, nos callaban para siempre. Volví a lavar autos al día siguiente como si nada. Sonreí, tallé parabrisas, hice chistes con los clientes, pero algo en mí ya no estaba. El agua con la que enjuagaba los coches me sabía a tierra, al polvo que tapó la cara de un hombre al que enterré sin nombre. Desde entonces, cada vez que el cholo de la Explorer pasa cerca, baja la ventana y me sonríe. Yo le devuelvo el gesto, porque en esta ciudad, fingir que todo está bien también es una forma de sobrevivir. Me llamo Ernesto Villagrán. He trabajado como periodista en Tijuana por más de 15 años. Empecé cubriendo notas de espectáculos, luego pasé a la fuente policíaca, y desde hace poco más de un año me dedico a investigar casos de personas desaparecidas, sobre todo migrantes. No es por pasión ni por una noble cruzada de justicia, es porque nadie más quiere hacerlo, y porque a veces, en medio del lodo, encuentras cosas que vale la pena contar, o al menos eso pensaba. La historia que me cambió empezó como muchas otras. Me contactó una mujer, Paula, originaria de Oaxaca. Me pidió que buscara a su hija, Mayra, y al esposo de esta, Pedro, quienes habían cruzado por el cerro cerca de Tecate unas semanas antes. Su última comunicación había sido un mensaje de voz a través de WhatsApp, diciéndole que estaban escondidos en una bodega cerca de la colonia 3 de octubre y que pronto serían recogidos por un coyote para llevarlos hasta Los Ángeles. Después, silencio total. Intenté seguir la ruta. Fui a preguntar a las casas de seguridad abandonadas en la zona. Hablé con otros migrantes y activistas. Todos coincidían en algo. En las últimas semanas, varias parejas jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. No había reportes oficiales, ni investigaciones abiertas. Nada. Era como si nunca hubieran estado aquí. Pensé en escribir un reportaje extenso, como los que antes hacíamos en el semanario La Línea. Pero ahora todo era distinto. La mayoría de mis colegas habían renunciado o se habían ido del país. Las redacciones estaban vacías. Y los pocos que quedábamos sabíamos que no debíamos meternos demasiado con ciertas cosas. Aún así, publiqué una nota discreta en el portal donde colaboro, sin nombres, solo refiriendo el patrón de desapariciones. No pasaron ni 48 horas cuando recibí un sobre en la redacción.
No tenía remitente. Estaba cerrado con cinta adhesiva. Lo abrí sin pensar demasiado. Adentro había varias fotografías impresas. Me temblaron las manos. En todas ellas aparecía mi hijo Emiliano, de apenas 9 años, saliendo de su escuela primaria en la colonia Libertad. En una lo tomaban de la mano mientras cruzaba la calle. En otra, caminaba solo, con su lonchera colgando. Pero lo peor era la última. Emiliano parado frente a nuestra casa, mirando directamente a la cámara, como si supiera que algo no andaba bien. Esa noche no dormí. Pasé horas frente a la puerta de mi casa, con un bate de béisbol en la mano, esperando que algo ocurriera. No le conté nada a mi esposa. Le dije que era estrés por el trabajo, pero ella sabía que no era solo eso. Me miraba con ojos de miedo contenido, como cuando uno presiente que algo horrible está por venir. Decidí dejar la investigación. Borré la publicación del sitio y llamé a Paula para decirle que no podía seguir ayudándola. Lloró, me rogó, pero le colgué. No por crueldad, por miedo, miedo real, de ese que te traga por dentro. Una semana después, fui citado por un agente de la policía estatal en una cafetería del Boulevard Agua Caliente. No era una cita oficial. Me habló por teléfono y me pidió que no llevara grabadoras ni hiciera preguntas. Me senté frente a él, que no dijo su nombre, pero me miró con una sonrisa incómoda. «Bájale, Villagrán, no es tu guerra», me dijo mientras bebía su café sin azúcar. «Mira, si sigues moviendo cosas, te vas a llevar entre las patas a alguien que no tiene la culpa». Y con eso, deslizó una hoja hacia mí. Era una lista. Nombres, fechas, lugares. Todos eran migrantes desaparecidos en los últimos 3 meses. Todos con reportes omitidos. Lo reconocí enseguida. Esa lista había sido enviada desde una cuenta anónima semanas antes a la redacción, pero nunca la publiqué por falta de pruebas. ¿Cómo la tenía él? ¿Esto viene de ustedes?, le pregunté. No, esto viene de los de arriba. Y tú estás caminando en una zona que no te corresponde. Quise replicar, decirle que solo estaba haciendo mi trabajo, pero me interrumpió. ¿Viste las fotos de tu niño? Bueno, esas no las tenemos nosotros, no jugamos con familia. Pero hay quienes sí lo hacen, y ellos también están metidos aquí. Me fui de ahí con el estómago revuelto. Entendí que la policía no solo ignoraba los casos, los facilitaba, era parte de la red. Migrantes jóvenes, fuertes, sin papeles, sin redes de protección, eran el blanco perfecto. Algunos los usaban como carne de cañón para traslados, otros para trabajos forzados. Si desaparecían, nadie levantaba la voz, nadie los buscaba. Volví a casa y le conté todo a mi esposa. Fue la conversación más dura que hemos tenido. Le dije que teníamos que irnos, al menos un tiempo. Ella no preguntó nada, solo empacó ropa y buscó un hotel barato en Rosarito donde pasar unos días. Antes de irnos imprimí todo lo que tenía, testimonios, fotos, mensajes, ubicaciones. Lo metí en un sobre grande y lo envié a 3 redacciones en Ciudad de México, Guadalajara y Hermosillo. También lo subí a una nube encriptada con una contraseña que solo mi esposa y un amigo de confianza conocen. Esa misma noche, mientras bajábamos la autopista rumbo a Rosarito, vi en el retrovisor una camioneta blanca que no dejaba de seguirnos. Me cambié de carril, aceleré, ellos también. Pasé la caseta sin detenerme, con el corazón a punto de reventar. Solo cuando llegamos al centro del pueblo, entre los puestos de mariscos y las palapas, perdí de vista las luces de la camioneta. Nos quedamos en Rosarito 2 semanas. Luego rentamos un departamento pequeño en Mexicali. No regresé a Tijuana. No volví a escribir. Pero cada cierto tiempo, alguien me manda un mensaje cifrado, un dato suelto, una coordenada. Y yo, desde el anonimato, envío la información a periodistas jóvenes, valientes, que todavía creen que la verdad puede cambiar algo. Yo ya hice mi parte, y casi pierdo a mi hijo por eso. Me llamo Héctor, y llevo más de 15 años trabajando como taxista en Tijuana. He visto de todo, gente que llora en el asiento trasero, parejas peleando, borrachos vomitando, turistas que no hablan una sola palabra en español, y hasta un tipo que me ofreció $100 por dejarlo dormir toda la noche en el carro estacionado frente a un Oxxo. Pero esa noche fue diferente. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando estaba a punto de terminar el turno. Ya me dirigía a la casa cuando vi a 3 tipos en la banqueta de la calle Segunda, justo frente a una farmacia cerrada. Uno de ellos levantó la mano con desesperación. Dudé,
pero algo en mi estómago me dijo que me detuviera. Lo hice. ¿Libre, jefe?, preguntó uno, moreno, flaco, con barba de días. Sí, respondí, pero sin entusiasmo. Queremos ir a playas, pero por la libre, nada de pasar por retenes. Te damos 2,000 pesos cash, y si llegamos rápido, te ganaste otros 1,000. Acepté. No era una suma menor y la noche ya estaba perdida de todos modos. Abrieron la puerta trasera y se subieron los tres. Uno se sentó adelante, un gordo con gorra de los Padres de San Diego. El otro, un tipo más joven, cargaba una mochila negra bien ajustada a la espalda. Ni la soltó para sentarse. Tira por Reforma y luego agárrate la Antigua, dijo el de adelante, sin mirarme. Asentí y empecé a manejar. El ambiente en el carro se volvió denso casi de inmediato. No hablaban mucho entre ellos, solo murmuraban en voz baja. Me enfoqué en el camino, pero no podía ignorar la tensión. Esa mochila, el joven la abrazaba como si llevara 1,000,000 de pesos dentro. A los pocos minutos, el de la barba prendió un cigarro, sin pedirme permiso. El humo invadió el carro. No dije nada. Había algo en esos tres que me decía que no debía llevarles la contraria. ¿Y a qué se dedican? Intenté romper el silencio. El joven de la mochila soltó una risa seca. El gordo me miró de reojo. Tú nada más maneja, jefe. Seguí en silencio. Cuando salimos de la ciudad, la oscuridad se volvió casi total. Solo los faros del taxi iluminaban la carretera vieja. Ni un solo carro en el camino. El gordo empezó a revisarse el celular, sin señal. El de la barba me dio indicaciones precisas, como si conociera cada curva. En el kilómetro 22 me dijeron que me desviara por una brecha de terracería. Ahí me paré. No inventen, esa zona está sola. No hay nada, dije, sin disimular el nerviosismo. Sigue. No te estamos pidiendo permiso, dijo el joven, que por fin soltó la voz. Seguí. Después de unos 500 metros, me indicaron que apagara las luces. ¿Qué? No veo nada, respondí. Apaga las luces. Lo hice. Solo el cielo estrellado nos iluminaba débilmente. El joven abrió la puerta sin decir nada y bajó con la mochila. Caminó hacia unos arbustos. El gordo también se bajó. El de la barba me miró directo. No te bajes, no veas nada. Me quedé inmóvil, las manos sudándome. Escuché que abrían algo, luego un golpe seco, otro, un silencio largo. Después, ruidos de bolsas, y ese sonido denso, como si algo pesado cayera sobre la tierra mojada. Mi cuerpo temblaba. Nunca he sido valiente, pero esa noche menos. Pasaron unos 10 minutos, aunque sentí que fue una hora. Regresaron los tres, el joven ya sin la mochila. Se subieron sin decir una palabra. Solo el gordo me dijo: vámonos. Volvimos al camino principal y retomamos rumbo a playas. Nadie hablaba. Yo solo manejaba, con las palmas heladas en el volante. En el retrovisor alcancé a ver las manos del joven. Llevaba sangre seca en los nudillos. No dije nada. Al llegar a un cruce, el de la barba me pidió que me detuviera. Aquí está bien, ya hiciste tu chamba. Me pasaron los 3,000 pesos y se bajaron. El joven me miró antes de cerrar la puerta. No viste nada, viejo, cuídate. Y se fueron, perdiéndose entre las calles de un fraccionamiento medio abandonado. Me quedé un momento en el carro, respirando como si acabara de correr 10 kilómetros. Luego arranqué rumbo a mi casa. Esa noche no dormí, no pude. Al día siguiente, la noticia estaba en todos lados. En un lote baldío del kilómetro 22, encontraron los restos de un hombre dentro de una mochila, descuartizado. Un indigente lo había reportado cuando buscaba algo que robar. No dije nada. Ni a la policía, ni a mi familia. Solo seguí trabajando. Pero ya no manejo de noche. No vale la pena el dinero. No vale la pena cargar con el miedo. A veces todavía sueño con esa mochila negra. Y con el ruido seco de algo cayendo en la tierra.